Bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy, y este es Cristo en el tabernáculo. Este es el tema del día de hoy, Cristo en el tabernáculo. Este tema está basado en el libro de Éxodo. La palabra de Dios nos enseña después de la salida de Israel de Egipto y peregrinando en el desierto, Dios habla a Moisés y le dice que hiciera un tabernáculo. ¿Dónde se encuentra esto? En el libro de Éxodo. Éxodo 25, 8 y 9. Aquí nos vamos a encontrar en todo el capítulo, cuando Dios le ordena a Moisés todo lo que tendría que hacer para que Dios estuviera en medio de ellos. Quiero solamente leer el primer renglón del capítulo 25, verso 1, y dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo. El capítulo nos da el inicio de que Dios tiene un encuentro con Moisés. Esto sucede cuando Moisés estaba en el monte hablando con él. Ahora, Dios le da un mandato, una orden que tendría que llevar a cabo, y esta orden tendría que ser al pie de la letra. Al pie de la letra es como Dios le ordena, como Dios le dice. No hay algo que agregar, no hay algo que quitar. Así como Dios le va ordenando, Moisés tendría que llevar a cabo este mandato. Entonces el verso 8 y el verso 9 dicen así. Vamos a ponernos todos de pie. Damos lectura a estos dos versos. La versión que tenemos es la versión antigua, la que tenemos en nuestra mano. Ya sea que usted lo lea en su Biblia o lo pueda leer aquí en la proyección, es la misma escritura. Vamos a leerlo juntos para la gloria de Dios, a la voz de amén. 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 Pueden sentarse. Cuando llegamos al verso 8 y al verso 9, ya nos da la indicación acerca de lo que el Señor está pidiendo. Y está diciendo: hacerme un santuario, hacerme un lugar dedicado para poder yo estar ahí en medio de ustedes. La palabra santuario viene de la palabra santo. Santo. El Señor está pidiendo un lugar especial donde Él pueda morar. Recordemos que Israel ha salido de Egipto, donde Él estuvo esclavizado más de 400 años. La Escritura nos habla un promedio de 430 años. Israel estuvo esclavizado. Entonces, para esto vamos a poder comprender que Israel en su corazón tenía muchas costumbres que había dejado en Egipto. Israel llevaba muchas costumbres, muchas ideologías que ellos habían adaptado en Egipto. Aunque ellos conocían al Dios de Israel, ellos en la esclavitud de Egipto se comportaron muchas ocasiones como los egipcios, e incluso también ellos pudieron tomar adoración a los dioses que ellos tenían en Egipto. Egipto tenía una cantidad de dioses porque ellos adoraban a todas las cosas. Ellos adoraban a los astros, a los animales, los objetos, las cosas. Para ellos había una variedad de deidades que ellos adoraban. Israel, cuando sale de Egipto, veamos, son 430 años, entonces pudieron haber ahí nacido muchas generaciones dentro de Egipto como esclavos. Y dentro de ese tiempo ellos tomaron muchas costumbres,
Vamos a poner un pequeño ejemplo. No sé cuánto tiempo nosotros, antes de conocer a Cristo, venimos quizás del mundo, venimos quizás de allá, de el pecado, de la maldad, del reino de las tinieblas, y cuando se nos habla de Cristo, hubo muchas cosas que se anteponían entre nosotros. A lo mejor hubo cuestiones en nuestra vida que no aceptábamos o no asimilábamos bien el hecho, hermanos, en el camino de el Evangelio. ¿Por qué? Porque las costumbres paganas fueron tan fuertes en nuestra vida que eso, al caminar en el camino del Señor, muchas veces no nos liberamos. Todavía practicamos quizás ciertas cosas que hace el mundo, como costumbres, como fiestas, como cultura, muchas cosas. Incluso en nuestro tiempo pudiera haber cosas que nosotros todavía vamos batallando en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque son cosas que se han arraigado en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra expresión, nuestra conducta, las costumbres que llevábamos en el mundo, en el pecado, en la vida gentil, antes de conocer a Cristo. Y para muchos quizás hasta se nos está dificultando cambiar totalmente. Pudiéramos decir que ya llevamos algunos años de cristianos. Pudiéramos decir que ya estamos formando parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros todavía vamos batallando con las cosas de este mundo? Con las fiestas, con las actividades, las costumbres, la cultura, todo ello quizás para nosotros se convierte un reto muy difícil. Israel, hermanos, estamos hablando que ellos se habían acostumbrado a una vida de esclavitud, a una vida pagana. No fueron 20 años, no fueron 40 años, como quizás algunos de nosotros. El Señor nos habló cuando teníamos 25 años, 30, 40, 50 años. Hermanos, para ellos estamos hablando, fue una vida total de 430 años. Entonces, pudiéramos ver que las raíces pudieron ser profundas en Egipto. Ahora, tenemos a Israel libre de Egipto y van camino a la tierra prometida. Pero vamos a pensar que ellos iban caminando y luchando con su vida pasada, aunque habían dejado ya la esclavitud, aunque habían dejado ya atrás a Egipto, ellos llevaban en su corazón muchas cosas arraigadas, todo lo que se hacía en Egipto, todo lo que se adoraba en Egipto, ellos todavía lo llevaban en su corazón. Y es por eso que entonces el Señor le habla a Moisés y le dice: hacerme un santuario. El propósito que el Señor quiere con Israel es tener un contacto directo con ellos, es tener una cercanía. Y la única forma que él podía tener la cercanía era a través de un santuario llamado tabernáculo. Ahí la misma Biblia nos lo muestra. Y hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de los vasos, así lo haréis. Entonces, hermanos, lo que Dios está pidiendo es un lugar donde morar. Aquí, en esta parte de la palabra de Dios, cuando nos habla tabernáculo, ya que hay una palabra en hebrea que nos habla acerca de la palabra Sukkot, porque esta también la vamos a encontrar bíblicamente en el libro de Levítico, y el Señor pide que Israel pudiera llevar una fiesta llamada la fiesta de Sukkot. O quizás, hermanos, en nuestra traducción podemos contemplar como la fiesta de los tabernáculos. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. Y ahí está la palabra tabernáculos. Pero la palabra tabernáculo, Sukkot, que en singular es Sukkah, es algo, hermanos, donde el Señor va a estar solamente temporal. Una Sukkah es temporal.
el Señor no estaba pidiendo algo temporal. Él quería habitar con ellos. Él quería habitar y estar directamente con el pueblo de Israel. Y esto era solamente a través de un tabernáculo, es decir, una morada que ahí el Señor iba a permanecer todo el tiempo con ellos. Dios no iba a visitar a Israel, Dios iba a habitar en Israel. No iba a hacer una visita, no es decir, el Señor hoy los vengo y los visito y en la otra semana los vuelvo a visitar. No, el tabernáculo era especialmente para morar con ellos, para habitar con ellos, para vivir con ellos, para estar con ellos, para permanecer con ellos durante el peregrinaje. Alabado es el Señor. Ahora, entonces el Señor está pidiendo un diseño. Y aparte de lo que encontramos en el tabernáculo, encontramos dentro muchos materiales, el cual el Señor ha ordenado que se lleven a cabo. El tabernáculo tenía que ser diseñado de acuerdo al modelo que Dios le estaba dando a Moisés. El capítulo 25 de Éxodo, estamos viendo todo el capítulo lo que Dios le está pidiendo a Moisés. Y aquí, en estos dos versículos, veamos entonces, Él quiere habitar con ellos por medio de un tabernáculo. Ahí Moisés tiene que tener toda la atención y el cuidado, porque Dios le va a pedir el tabernáculo de acuerdo a un plano arquitectónico, es decir, tiene todas las medidas, tiene la altura, el material, los muebles, los utensilios, todo lo que va a llevar a cabo ese tabernáculo en su fabricación. Este mismo versículo lo voy a poner en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Y esta versión nos dice: construirán un santuario. Es el mismo versículo, son los mismos dos versículos, pero en esta traducción. Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Lo harán de acuerdo al modelo que yo te voy a mostrar de la carpa sagrada o del tabernáculo y de todo su mobiliario. Todo lo que va a tener el tabernáculo, todo lo que se va a hacer, tanto medidas, material, hechura, todos los que van a trabajar en él, los que trabajan el textil, los que trabajan la cantera, los que trabajan el oro, todos los artesanos, todos aquellos hombres van a estar exclusivamente para este servicio en fabricar el tabernáculo. Hay un propósito, el propósito es central, y es que Dios va a habitar en medio de Israel a través de este tabernáculo. La gloria a Cristo. Amén. Entonces recibe Moisés la orden y Dios le da los planos y todo el diseño. Ahora el trabajo tiene que llevarlo a cabo como Dios le ha ordenado. Siguiente, vamos a avanzar. Aquí encontramos un plano. Ese es un diseño. Si nosotros a simple vista lo viéramos así, es un plano arquitectónico. Dios le está dando un plano, un diseño, y el diseño es arquitectónico. Tiene medidas de ancho, de largo, de alto, los materiales, todo lo que se va a llevar en el tabernáculo. Ese es el plano, ese es el diseño. A grandes rasgos, si nosotros así pudiéramos ver el plano, entonces vemos un rectángulo, pero tiene medidas. Y las medidas que tiene es que de frente son 22 metros y medio y de largo son 45 metros. Esa es la dimensión que va a tener todo lo que se llama
tabernáculo. Todo lo que va a ocupar el espacio, el tabernáculo. Ahí, entre la largura y la anchura, va a llevar columnas. Y las columnas tienen que llevar una medida de alto y una distancia entre una y la otra. Vamos a ver este templo. Este templo es un templo rectángulo. Desde que entramos, vemos la largura del templo. Y al lado, hermanos, usted puede ver que van columnas sosteniendo el edificio. Si usted pudiera ver la dimensión del templo, se va a dar cuenta que entre una columna y la otra parece que es la misma distancia de cada columna a la otra. Entonces, el tabernáculo de la misma manera tenía que tener columnas de un lado a otro. El Señor le da la cantidad de columnas que tiene que tener de largo y tiene que tener de ancho. Entonces, para Dios, hermanos, todo está diseñado perfectamente para que se haga este tabernáculo. Las columnas tenían que ser de un cierto material. Las cortinas que tenían que rodear todo el tabernáculo tenía que ser también de un material especial. Todo era de acuerdo al diseño que Dios le había dado. Aquí, hermanos, en la fabricación del tabernáculo, nadie podía agregar algo, nadie podía decir, a mí me gustaría que lleve este color, a mí me gustaría que lleve este tipo de material, a mí me gustaría que lleve esta fachada, a mí me gustaría esto. No, había un diseño, y el diseño lo había entregado el arquitecto perfecto, el Señor Todopoderoso. Y el hombre tenía, Moisés, juntamente con todos los que iban a trabajar, tenían que elaborar este tabernáculo. Dentro de todo lo que vemos en el primer rectángulo, ahora podemos observar un pequeño rectángulo dentro. Y ese es el lugar especial. Ese es el lugar donde el Señor va a morar allí. Dentro de ese pequeño tabernáculo de largo, 13 metros y medio de largo y 4 metros y medio de ancho, era lo que iba a ser la medida especialmente ya del santuario, de lo que se le conoce como lugar santo y lugar santísimo. Ahí nosotros podemos ver unas figuras geométricas. Podemos contemplar un cuadrado al inicio, un óvalo enseguida. Dentro de lo que está en el lugar santo vemos tres figuras geométricas, y dentro del lugar santísimo hay un solo mueble. Ahora, para poder comprender lo que hay dentro del tabernáculo, son estos muebles. 6 muebles especialmente. A la entrada tenemos el altar de bronce, es el primer rectángulo, o el altar del holocausto. Segundo, tenemos la fuente de bronce, o la fuente del lavacro. Dentro del tabernáculo, dentro del santuario, del lugar santo, así como se entra, a mano derecha está la mesa de los panes, y al lado izquierdo está el candelabro, y enfrente está un mueble llamado altar del incienso, también conocido como el saumerio. En el lugar santísimo tenemos el único mueble, y ese es conocido como el arca del pacto. Ahí era donde reposaba totalmente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese era el tabernáculo, ese era el diseño. El diseño tenía que ser de esta forma. Las medidas tenían que ser concretas. El material tenía que ser directo y especial. Entonces, el diseño que Dios le estaba entregando a Moisés era, por suponerse así, hermanos, así como lo estamos viendo en la proyección. En la entrada, una puerta con unas medidas especiales al entrar. Y ahora,
Después de ver el diseño, quiero que podamos notar que esto nunca iba a cambiar, nunca iba a cambiar. Y era la ubicación del tabernáculo. Donde ellos fueran, donde ellos caminaban, donde ellos se dirigían y empezar a formar el tabernáculo, la ubicación del templo esa tenía que ser de esta manera. ¿Y cuál era la ubicación? Aquí he puesto en una esquina lo que conocemos los 4 puntos cardinales. Y entonces usted sabe, arriba está el norte, abajo el sur, a mano derecha el este y a mano izquierda el oeste. Esos son los 4 puntos cardinales. Lo que el Señor quiere, hermanos, que se forme el tabernáculo y donde se edifique, tiene que estar siempre en esta misma ubicación. Usted sabe que cuando ellos caminaban en el desierto, después de ya llevar el tabernáculo, la nube reposaba. Y la nube entraba y penetraba la cortina del techo y reposaba sobre el altar, el arca del pacto. Y ahí entraba, hermanos, la gloria de Dios, y ahí estaba la presencia de Dios. Si la nube se levantaba y se movía, era una señal que todos los israelitas tenían, hermanos, que levantarse. Y los hombres especialmente dedicados a desmontar el tabernáculo tenían que hacerlo inmediatamente y empezar a caminar conforme la nube iba avanzando. Si la nube se detenía en cierto lugar, ellos tenían que detenerse ahí y empezar otra vez a edificar el tabernáculo. Pero lo que les estaba mencionando era que el tabernáculo siempre tenía que tener esta ubicación. Es decir, que si ellos estaban en un punto y ahora caminan hacia otro punto, el tabernáculo a la hora de montarlo, otra vez levantarlo, tenían que ponerlo siempre en esa dirección. Hace rato el plano, el diseño que les mostraba, se los ponía así en vertical, de la parte de abajo con las puertas entrando al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora vemos el diseño del tabernáculo ahora en horizontal. ¿Por qué? Porque esta es la dirección que siempre va a tomar el tabernáculo. Al poder notar esto nos vamos a dar cuenta porque tiene un objetivo. La puerta del tabernáculo siempre va a estar dirigida ¿a cuál punto cardinal? Al este. Y donde está el arca del pacto siempre va a estar al oeste. Donde se encuentra la mesa de los panes siempre va a estar hacia el norte. Y donde está el candelabro siempre va a estar hacia el sur. Tanto los muebles tienen que tener siempre esa misma ubicación y el tabernáculo mostrando de acuerdo a estos puntos cardinales. Es importante que conozcamos esto. Porque aquí esto, lo que el Señor está pidiendo, el Señor, hermanos, está pidiendo algo. No es solamente una mera casualidad, no solamente es algo que así se pidió, hay un objetivo y hay algo principal, porque el tabernáculo siempre va a tener que estar en esta dirección. Para nosotros, ¿dónde está ahorita el norte? Para acá. Entonces, para que yo conozca los puntos cardinales, yo
me pongo mirando hacia el norte y mi mano derecha es el este y mi mano izquierda es el oeste y mi espalda atrás es el sur. Entonces hacia mi mano derecha, si yo siempre me pongo mirando al norte, mi mano derecha apunta al lugar donde sale el sol, en mi mano derecha. Y en mi mano izquierda es siempre donde se va a ocultar. Entonces, mirando así, el tabernáculo, ¿cómo tendría que estar? Si usted ahorita hubiera montado el tabernáculo aquí, geográficamente, de acuerdo a los puntos cardinales, dígame dónde estuviera la puerta y dónde estuviera el arca del pacto. La puerta sería acá, exactamente, y entonces el tabernáculo fuera en esta dirección. La puerta se entraría por aquí, y hermanos, y de este lado viéramos al entrar la mesa de los panes, y de este lado el candelabro, y enfrente el arca del pacto. Bien, comprendemos un poquito ya esto. La puerta siempre va a estar mirando hacia la salida del sol. Siempre. Esa va a ser siempre la forma del tabernáculo. Donde ellos vayan, donde ellos se muevan, donde ellos se dirijan, siempre la puerta va a estar en el oriente, la salida del sol. Hay un propósito muy hermoso en esto. Dios quiere mostrarle algo a Israel. En Egipto aprendieron muchas cosas y lo que aprendieron no fue bueno. Todo lo que aprendieron en Egipto fue cosas que el hombre se separaba de Dios. Y entonces los 430 años que ellos vivieron en Egipto, adoptaron muchas cosas que había en Egipto. Y entre ellas era la adoración a muchos dioses. Si usted empieza a leer el peregrinaje de Israel en el desierto, se va a encontrar con el problema número uno que siempre cargó Israel en su vida, es adorar a otros dioses. Ese fue el problema número uno, que Israel siempre inclinó su corazón a otros dioses. Que aunque Israel fue libre de Egipto, ellos no habían dejado a Egipto de su corazón. Y que aprendieron a adorar a todos los dioses que había en Egipto. Incluso cuando ellos iban peregrinando en el desierto, llevaban a los dioses de Egipto entre su equipaje. A ellos les estaba costando literalmente dejar todas esas raíces que ellos habían aprendido en Egipto. Ellos habían batallado mucho en su vida. Cuando nosotros leemos ya en el tiempo de los profetas, siempre los profetas, hermanos, señalaban a Israel con ese problema número uno, la adoración a otros dioses. Se va a encontrar en muchos versículos, pero uno de ellos muy conocido: este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que Israel, hermanos, aunque entraba al templo y decía adorar a Dios, hermanos, ellos en su corazón tenían a los dioses de Egipto. Por eso el Señor les dice: sus labios me adoran, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Llevaban a dioses diferentes en su corazón.
Y si empezaríamos a numerar y a mencionar cada dios que Israel inclinaba su corazón a ellos, hermanos, eran gran número, era una cantidad de deidades que Israel adoraba. Pero uno de los dioses principales de Egipto era el dios Sol. Ese era un dios principal para Egipto, el dios Sol. Los egipcios, cuando salía el sol, ellos se inclinaban hacia el sol. Cuando los egipcios, hermanos, iban a adorar a este dios principal, era, hermanos, por las mañanas, era en ese momento cuando el sol salía y todos se arrodillaban y se inclinaban y se postraban delante del sol. Lo hacían así. Y entonces Israel aprendió esa forma de adorar al Dios Sol. Que cuando por las mañanas salía el sol, no faltaba entre los israelitas que se levantaban y se inclinaban ante el sol, adoraban al sol. ¿Dónde está eso? Bíblicamente, ¿dónde está eso? Se encuentra en Ezequiel. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 8, verso 13 al verso 17. Alguien que le quiera dar lectura, Ezequiel capítulo 8, 13, 17. Alguien que le dé lectura con voz fuerte. Ya sea con su Biblia, ya sea si puede ver en la proyección, pero que se ponga de pie y que le dé lectura. Amén. Amén. Nos damos cuenta en esta porción que Dios exhorta a Israel por el problema que estamos viendo y mencionando acerca a la adoración del Dios Sol. Ahora, en esta versión, la cual tenemos aquí en la proyección, nos lo dice el mismo sentido, pero con unas palabras más actuales a nuestro lenguaje. Y voy a dar lectura de acuerdo a lo que está aquí en la proyección. Entonces me dijo: verás cosas aún peores que estas. Me llevó entonces a la entrada del norte del templo del Señor, donde las mujeres estaban sentadas llorando por el dios Tamuz. Él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hace? Pues verás cosas peores. Entonces me llevó al patio interior del templo del Señor, entre la entrada del templo del Señor y entre el pórtico y en el altar. Habían 25 hombres adorando al sol, de espaldas al templo del Señor y mirando al oriente. Me dijo: ¿ves esto, hijo de hombre?
no es suficiente con que ellos desprecien el templo y cometan atrocidades allí, también tienen que llenar la tierra con violencia y provocarme aún más. Mira cómo pasan sus ramos por la nariz. Mira todo lo que están haciendo, y en una forma el Señor expresa esto y dice: y lo hacen en mi nariz. O sea, ya han perdido la vergüenza. Ya para ellos no hay temor. ¿Dónde lo estaban haciendo? En el templo. Y lo que ellos estaban haciendo era darle la espalda al Señor y adorar al sol. Esto provocó un grande celo ante Dios, una ira ante su presencia, que el pueblo de Israel estaba adorando a Tamuz, estaba adorando al sol, y aquí nos está diciendo, y se inclinaban al oriente, y le daban a la espalda al templo, y adoraban a ese Dios. ¿Dónde lo estaban ejerciendo? Dentro del mismo templo. Hermanos, lo que el Señor toma un celo con lo que ellos estaban haciendo y envía al profeta Ezequiel. Nos damos cuenta, estamos hablando en los tiempos de Ezequiel, ni siquiera estamos viendo el tiempo, hermanos, del peregrinaje de Israel en el desierto. Ya estamos hablando de muchos años después. Pero ese era el problema que llevaba Israel, que de su corazón no habían dejado, no se habían liberado todas las costumbres que habían sacado de Egipto y que fueron pasando de generación en generación. Y así fue sucediendo entre el pueblo de Israel, entre generación y generación. Los hombres empezaban a adorar al Dios Sol. Y este texto nos enseña literalmente que le dieron la espalda al Señor y que no tenían importancia por el templo. Cuando la gente ya no le daba la importancia al lugar sagrado, cuando la gente ya no tenía el respeto a la casa de Dios, cuando Israel, hermanos, le había dado la espalda a las cosas de Dios. Ahora, esto que estamos mirando cuando el Señor le da la ubicación del tabernáculo, le decía que tiene un objetivo. Y el objetivo, hermanos, es que todas las puertas del tabernáculo, porque el tabernáculo tenía 3 puertas. La puerta principal de la entrada hacia el atrio. Segundo, la puerta que ahora dividía el lugar del atrio con el lugar santo. Y adentro había otra puerta que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nos damos cuenta que las 3 puertas estaban direccionadas hacia el oriente. Y esto es lo que el Señor quiere, que Israel, hermanos, que siempre y en su vida, en su costumbre, en su adoración que ellos habían hecho, en su alianza que ellos habían hecho con esos dioses paganos, lo que Dios les estaba enseñando, ahora lo que ustedes tienen que hacer es darle la espalda al Dios Sol y poder entrar al tabernáculo. Hermanos, para nosotros ver el tabernáculo en esa forma, en esa dirección, quizás no le encontremos mucho, pero para Israel esto era tan difícil como cuando un creyente, hermano, se convierte, y muchos a veces les es difícil soltar la Virgen guadalupana,
soltar un santo, San Martín de Porres, San Martín Caballero, etcétera. ¿Cuántos en la iglesia todavía por ahí tienen ahí una imagen, algo ahí cargan? Y es que mi abuelito, y es que mi padre nos lo dejó. ¿Por qué? Porque hay personas que se les es difícil dejar todo ello. Hoy nosotros, quizás los que estamos aquí, pudiéramos decir: gloria a Dios, porque Dios nos ha liberado de todo ello. La gloria a Dios. Nos ha liberado de toda imagen, de toda adoración a las imágenes. Pero ¿cuántos vamos batallando en otras cosas? En la fiesta del pueblo, en la fiesta de un santo, me sorprende, hermanos, caminaba unos días aquí en el siguiente pueblo, hay una feria muy grande, sí la saben, ¿verdad? San Cristóbal. Pero ¿cuántos cristianos todavía van a esa feria? O cuando en la feria aquí, la del pueblo, la feria de la fiesta de San Andrés, y es la fiesta más grande, y es una fiesta muy enorme. Y todos los que son de este lugar dicen: es que es difícil, que todavía me mueve estar en esa fiesta, todavía me mueve ir a ver lo que hay en la fiesta. Hermanos, a lo mejor todavía le cuesta liberarse, soltarse de todo ello. Hoy decimos: somos cristianos, gloria a Dios. Pero llega la fiesta del pueblo y por ahí nos damos una escapadita. Nada más a ver, siquiera nada más a ver, no voy a hacer nada, nada más a ver. A veces, hermanos, eso es lo que Israel estaba batallando con todas sus costumbres, con toda su adoración que ellos habían hecho por años, por siglos, 430 años sirviendo a Egipto, haciendo lo que Egipto hacía, y ahora caminar en el desierto y decirle adiós al Dios Sol era tan difícil. Por eso en ese momento Dios ubica el templo y le dice: al oriente la puerta, al este, al oeste donde está el arca del pacto, el norte y el sur, y les da el diseño y le da la ubicación. El Señor tiene un objetivo con esto, y el objetivo era: Israel, tienes que desarraigarte. Israel, tienes que dejar toda costumbre, todo paganismo que has adoptado, que has llevado en tu vida. Y sí, que para adorar al Dios de los cielos, al Dios del universo, tienes que darle la espalda al Dios Sol y entrar por el tabernáculo y adorar al único Dios vivo y verdadero. La gloria a Dios. Dios es grande, Dios es bueno y misericordioso. Se da cuenta cómo Dios, hermanos, todo lo diseña perfectamente y tiene un propósito. Y para Israel quizás no era tan fácil, que después en los tiempos del profeta Ezequiel, dentro del mismo templo, le estaban dando la espalda a Dios y se estaban inclinando hacia el santuario. Hermanos, el templo, el tabernáculo, tenía una dirección y tenía un respeto. Todo lo que tenía que hacerse era entrar y mirar la nube que estaba ahí, y mirar el lugar santísimo, y observar cuando el sumo sacerdote pasaba la primera puerta del tabernáculo dentro del lugar del atrio, y después atravesaba la puerta del lugar santísimo, y todo Israel se quedaba ahí esperando, mirando la nube cómo se ponía espesa y envolvía ese lugar con su gloria, con su presencia. Y Dios hablaba cara a cara con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, lo que él hacía, hermanos, era rociar la sangre sobre el propiciatorio, clamar por Israel y pedir perdón para todo el pueblo, para las 12 tribus de Israel. Y cuando salía el sumo sacerdote, todos los israelitas estaban mirando, y cuando el sumo sacerdote se dirigía a ellos, así ha dicho Jehová: han sido perdonados de todos sus pecados. La gloria a Dios.
Todo el pueblo alababa y exclamaba el nombre que es sobre todo nombre. La gloria al Señor Jesús. Hermanos, entonces miramos que Israel tenía que estar mirando hacia el lugar santísimo, mirando hacia aquel lugar, y literalmente, en una forma literal, que eso tenía que ser una acción en su vida, darle la espalda a lo que por muchos años ellos se inclinaban y adoraban, porque ahora ellos iban a ir en contra de todas las costumbres paganas, porque el Dios de Israel se mostraba entre su pueblo. La gloria a Dios. ¿No se nos lleva todo esto parecido en nuestra vida? Cuando nosotros nos acercamos al Señor y nos ha liberado de todo pecado y nos ha perdonado, y a través ahora de este sumo sacerdote llamado Cristo, el Rey de la Gloria, que a ser crucificado y clavado en la cruz del Calvario y derramado toda su sangre, nos ha lavado y nos ha comprado a precio de sangre, hoy somos libres y le damos la gloria a Él. Y ahora lo que el Señor nos está diciendo, poner nuestra mira en las cosas de arriba, es decir, en el Señor Jesucristo. Dejar las cosas de este mundo, dejar lo que ha quedado atrás, ir en contra, hermanos, de lo que antes hacíamos. Hermanos, para Israel esto era quizás difícil, pero era necesario hacerlo. Lo que hoy en nuestro tiempo es lo que tenemos que hacer. Hermanos, este tabernáculo, porque aquí contemplamos a Cristo en el tabernáculo. Esto, lo que estamos viendo del tabernáculo, vamos a encontrar en todo a Cristo. En cada estudio que vamos a ir mirando los martes, vamos a mirar los materiales, vamos a mirar la puerta, vamos a mirar los muebles, vamos a mirar los utensilios, vamos a mirar los materiales, vamos a mirar las medidas, vamos a mirar a perfección todo lo que es el tabernáculo, y en cada cosa y en cada detalle vamos a encontrar a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Bendito es el Señor. Con este primer estudio, hermanos, sin todavía entrar por la puerta que nos lleva al atrio, solamente mirar el detalle, cómo es ubicado el tabernáculo y lo que representa y lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel, es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Que Cristo quiere morar con nosotros, Cristo quiere habitar con nosotros. Y lo que el Señor quiere es que dejemos toda costumbre pagana, que dejemos toda cosa del reino de las tinieblas, que todo lo que hemos aprendido en nuestra vida antigua podamos en el nombre de Cristo deshacer, cortar con todo ello, liberarnos de todo ello. Y si antes adorábamos a ello, y si antes íbamos a una fiesta, y si antes corríamos hacia otro lugar, hermanos, para festejar ciertas cosas, hoy lo que el Señor quiere es que su vida, su mente, su corazón, su vista esté solamente enfocada en el Rey de la Gloria. Bendito es Cristo. Lo que el Señor no quería es que Israel le diera la espalda al templo, sino que se dirigieran hacia el templo. Esto me recuerda como cuando Daniel oraba. Si recuerda cuando Daniel oraba en Babilonia, ¿qué es lo que hacía? Abría las ventanas, porque las ventanas hacia dónde se dirigían, hacia Jerusalén. Para los israelitas era el lugar central de adoración, donde estaba el templo, y entonces él se inclinaba mirando hacia Jerusalén, amando ese lugar, aunque la distancia lo impedía, aunque el cautiverio, hermanos, no lo dejaba y no le permitía estar en Jerusalén. Su corazón estaba allá en Jerusalén y él se inclinaba hacia Jerusalén. Hermanos, nos damos cuenta desde ese punto de vista cómo este hombre oraba y se inclinaba hacia el templo donde estaba Jerusalén.
se da cuenta cómo los israelitas entraban y tenían que mirar hacia el tabernáculo, hacia donde se encontraba la nube y todo lo que se hacía dentro del templo. El objetivo era mirar la nube, ver la descendencia de la gloria de Dios y postrarse ante la nube y darle la espalda a todo paganismo, a toda cultura, a toda costumbre, a toda raíz pagana, para que ahora ellos entraran en la misma presencia de Dios. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Bendito es Cristo. Hoy nosotros tenemos un lugar donde venimos a adorar y a bendecir el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso es también, hermano, que usted cuando se incline y busque su presencia, Dios está en todo lugar. Reconocemos que está en todo lugar, pero cuando estamos en el templo, hermanos, pudiéramos nosotros enfocarnos y podernos postrar delante de Él y postrarnos, hermanos, no dándole la espalda al altar, no dándole la espalda a este lugar, sino postrándonos directamente hacia su altar. Bendito es el Señor, la gloria a Cristo. Esto lo podemos aprender de acuerdo a este punto, pero también, hermanos, lo que el Señor quiere de nosotros es que el tabernáculo para nosotros ya no está en esta forma. Para nosotros ya no está un tabernáculo así. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino y se hizo un tabernáculo, es decir, tomó cuerpo de hombre y vino a estar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Lo que el Señor hizo es como un tabernáculo para ser visto de los hombres. Tuvo que ocupar un cuerpo para que los hombres lo pudieran ver. Lo que Dios le había dicho a Moisés, que le hicieran un tabernáculo para que Él pudiera habitar con ellos, para que Él pudiera estar con ellos. Así el Señor ha ocupado un cuerpo material, un cuerpo de hombre, para que el mismo Dios de los cielos habite en medio de nosotros. Y Él, hermanos, murió y resucitó al tercer día, y con poder y gloria ascendió a los cielos. Y ahora el Espíritu Santo desciende sobre su iglesia y el Espíritu Santo está entre nosotros. La gloria del Señor. Bendito es Cristo. El tabernáculo servía para acercarse a Cristo, para acercarse a Dios. Un tabernáculo tenía que ser visible para que el israelita pudiera entrar ante ese lugar y rendirle adoración y dejar atrás toda costumbre pagana. El Señor quiere que nosotros cada día nos acerquemos a Él. Él está con los brazos extendidos, Él está con sus manos extendidas. Él está esperando de cada uno de nosotros que vengamos a Él, que vengamos y que recurramos a Él. Que quizás hay muchas cosas que no podemos dejar, que no nos podemos desarraigar, quizás hasta nuestra forma de vestir. A veces hasta para la mujer le es difícil el atavío cristiano, o para el hombre de la misma manera. Quizás nuestras palabras, a veces se nos salen palabras no adecuadas y agradables delante de Dios. Nuestros hijos van aprendiendo a hablar malas palabras. Hermanos, lo que nosotros debemos acercarnos al Señor y darle la espalda al mundo y darle la espalda al pecado y tomarnos de su mano y decirle: necesitamos tu ayuda, tú nos has liberado de todo pecado y hoy yo necesito caminar en santidad, necesito caminar en tu presencia, necesito tu ayuda. Porque hay cosas que para nosotros quizás se nos hacen difíciles. Hermanos, ese es el tabernáculo. Todavía no entramos a la puerta, pero a simple vista ya podemos enfocarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo que Él quiere es que le des la espalda al mundo, que le des la espalda al pecado, que te decidas a servir a Dios,
que te decidas acercarte a Dios, porque Cristo es el tabernáculo perfecto y hoy está con nosotros. La gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche quisieran acercarse a Él y decirle: yo he batallado con esto, con aquello, con pensamientos, con palabras, con actitudes, con mi forma de ser, con mi carácter, con mi vestimenta, con la cultura, con mis creencias, con aquello, con lo otro? Quizás vamos batallando, pero hoy el Señor te extiende su mano, este tabernáculo perfecto, y te abre los brazos y te llama a su presencia, y Él nos puede dar la fuerza para caminar y para seguir adelante. Busquemos su presencia, busquemos su gracia, vayamos en oración y acerquémonos delante de Él hoy en esta noche, porque Él es el tabernáculo perfecto. Él es el tabernáculo perfecto de nuestra vida, que Él quiere permanecer con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Que el Señor nos guarde, Dios nos bendiga y que su presencia esté con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén.